Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy analizaremos toda la actualidad del mercado futbolístico en clave azulgrana. Empezaremos hablando por la portería, seguiremos hablando por los posibles fichajes de Rashford o Luis Díaz por parte del Barça, hablaremos de una joven promesa que al parecer el Barça está siguiendo muy de cerca y también hablaremos un poco sobre la Champions que ha conseguido Luis Enrique con el PSG. Si os parece, empezamos hablando de la portería del Barça, porque según algunos medios de comunicación, el fichaje de Joan García por el FC Barcelona estaría prácticamente cerrado. El otro día Deco comentó que primero querían cerrar algunas renovaciones del Barça y a partir de aquí el verano sería movidito, porque anunció 3 o 4 fichajes, lo cual me parece mucho teniendo en cuenta que aún desconocemos si el Barça podrá inscribir con normalidad o no. Pero bueno, a partir de aquí me parece muy razonable lo que ha dicho Deco. Lo he dicho varias veces, de hecho, para mí es más importante mantener el núcleo del equipo que tiene actualmente el Barça, mantener a los jugadores que han llevado al Barça a hacer una temporada totalmente única, espectacular, prácticamente ganándolo todo. Nos ha faltado un minuto para acceder a la final de la Champions. Y para mí es mucho más importante mantener el grueso de los futbolistas que hay actualmente en el equipo que fichar otros de fuera. Por lo tanto, lo que se comentaba algunos veranos de una venta dolorosa por el parte del Barça para hacer caja y poderte gastar o reinvertir el dinero en otro futbolista, yo nunca lo he visto y mucho menos esta temporada, ¿vale? Por lo tanto, importante mantener lo que hay, que se consoliden bien estas renovaciones y a partir de aquí ya se verá a quién podemos fichar y a quién no. Pero el Barça de momento tiene una plantilla espectacular. A partir de aquí se está hablando mucho de la portería, ¿no? El fichaje de Joan García, portero del Español, que se comenta que ya estaría hecho por el Barça, ¿no? Tiene una cláusula de unos 25 millones de euros. Se comenta que si el Barça tuviera que pagar impuestos llegaría a los 31 millones y en un principio, cuando se empezó a especular con esa posibilidad de que el portero del Español fichara por el eterno rival del equipo Perico, a mí de entrada me pareció extraño, ¿no? En el sentido de que Ter Stegen siempre me ha parecido un porterazo, un seguro de vida, prácticamente diría yo, y nunca me ha generado ningún tipo de duda, todo lo contrario, creo que Ter Stegen durante los últimos años ha sido de los mejores porteros del mundo. ¿Vale? Quizás no al nivel de Courtois, quizás no al nivel de otros, pero bueno, no le faltaría mucho para estar a este nivel. Me parece un porterazo espectacular. Y con los pies ya ni te cuento, creo que es el mejor portero para que el Barça pueda empezar jugando desde atrás. No creo que el Barça, o sería difícil que el Barça pudiera encontrar otro portero con las mismas características y con la misma calidad que tiene Ter Stegen en los pies. A partir de aquí yo estoy escuchando declaraciones de periodistas y estoy escuchando determinadas opiniones en prensa que me parecen sorprendentes, dejando a Ter Stegen por los suelos, diciendo que el Madrid ha ganado Champions porque ha tenido a Courtois y que el Barça no las ha ganado porque en el Barça jugaba Ter Stegen y no Courtois. A ver, yo no estoy de acuerdo. A ver, las Champions que ha perdido el Barça en los últimos años, lo siento mucho, pero es que el equipo ha habido momentos que daba pena. Entonces lo que no puedes hacer es cargarlo todo contra el portero si el resto del equipo te dejaba totalmente vendido a merced de un Bayern que nos metió 8 porque no hiciste y no corriste lo suficiente, ¿vale? Quien dice el Bayern dice el Liverpool, quien dice el Liverpool dice la Roma. No creo que Ter Stegen sea el culpable de estas goleadas. A todo lo contrario, creo que son los futbolistas de campo los que no dieron la cara en su momento. Yo no recuerdo ningún fallo grave de Ter Stegen en estos partidos. Lógicamente, si analizamos toda su trayectoria deportiva, podríamos encontrar algún fallo del portero del Barça. Lógico, como todos los porteros. Pero de aquí decir que el Barça no ha ganado más títulos porque no tenía un meta salvador. A ver, para mí Ter Stegen sí que es salvador. Y es difícil, jugar en el Barça es muy difícil porque, por ejemplo, el portero del Español le llegan 50 veces por partido
Y claro, está caliente y saca todos los balones que le llegan. Pero claro, el portero del Barça quizás le llegan 1 o 2 veces por partido y estando frío debe parar esos balones. Y Ter Stegen yo creo que lo hacía, lo ha hecho siempre. ¿Vale? Entonces no termino de entender esta animadversión en contra del guardameta del Barça. No termino de entenderlo. Sí que se ha dicho que en su momento Ter Stegen, cuando era joven, cuando empezó en el Barça, en esa dualidad en la portería que había entre Claudio Bravo y el guardameta alemán, pues bueno, llegó cierto momento que Ter Stegen quería gozar de más minutos y puso el Barça quizás en una encrucijada, en el sentido de que hizo valer su juventud, que era un portero de futuro, y dijo que, bueno, que o él o Claudio Bravo, ¿vale? Entonces Claudio Bravo se marchó del Barça, si no recuerdo mal, se fue al Manchester City, y a partir de ese momento Ter Stegen fue el portero titular del Barça. Bueno, hizo valer sus derechos. Bueno, ahora el Barça, a ver, las cosas como son. Si el Barça tiene una opción de mercado, como en el caso de Joan García, como la que tenemos actualmente, y el Barça considera que Joan García debe ser el portero de futuro del Barça, pues bueno, es bueno que el Barça la aproveche, en el sentido de que Ter Stegen tiene 33 años, quizás dentro de 2 años, cuando ya tenga una edad considerable, que tenga dificultades ya para estar al nivel que ha estado en los últimos años, pues quizás en ese momento el Barça tenga dificultades para encontrar un portero. No se sabe si en ese momento en el mercado futbolístico habrá un portero con las características que necesita el Barça. Entonces, si el Barça considera que ya han encontrado el recambio de Ter Stegen, en ese caso con Joan García, que tiene 24 años, pues es bueno que, teniendo en cuenta que no tiene una cláusula excesivamente alta, y más teniendo en cuenta lo que se está pagando actualmente en el mercado de fichajes, pues es normal, en cierto modo, que el Barça se lo plantee. ¿Vale? Es normal, ¿vale? Del mismo modo que Ter Stegen hizo valer sus derechos en su momento, también es normal que el Barça haga valer su futuro para el equipo, ¿vale? Esto también es normal, ¿vale? Del mismo modo que digo una cosa, digo la otra. Entonces, pienso que el Barça, si realmente cree que Joan García es el portero de futuro, adelante, lo esperaremos con los brazos abiertos y le daremos todo el apoyo del mundo. Por otro lado, uno de los factores que puede influir directamente en que el Barça quiera un recambio para la portería es el sueldo del guardameta alemán. Se está hablando de unos 20 millones de euros, lo cual es una cantidad muy elevada teniendo en cuenta la economía del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, es normal que se analicen todas las opciones. Sí que es verdad que en un principio a mí me sorprendió, porque siempre he tenido una confianza absoluta en el guardameta alemán, y yo creo que es un porterazo, ha hecho paradas totalmente espectaculares en el Barça, y para mí es uno de los mejores de la historia del equipo azulgrana, así de claro lo digo. Pero bueno, teniendo en cuenta la ficha, que tiene 33 años, que viene de una lesión, pues bueno, si el Barça puede encontrar un buen sustituto, no estaría mal que este sustituto llegara ahora, porque quizás dentro de 2-3 años no lo encontremos, ¿vale? Dicho esto, lo aparcamos de momento. La portería del Barça se verá en las próximas horas, en los próximos días, si hay alguna evolución, alguna noticia más al respecto. Y pasamos a hablar de el extremo, la posición de extremo o delantero centro. El Barça, todos sabemos que desde el mercado pasado, que sondeó la posibilidad de fichar a Nico Williams, e incluso pareció en su momento que se lanzaban noticias sobre Rafael Leao, cosa que me extrañaba mucho porque era un fichaje realmente costoso, muy muy costoso hubiera sido. Pero bueno, parece que el Barça este año sigue en busca de un extremo o de un jugador que pueda jugar en varias posiciones de la fase ofensiva del equipo, que pueda jugar tanto de extremo como de delantero centro. Y en esta posición encajaría bien Marcus Rashford, un futbolista que puede posicionarse perfectamente si no en todas, en la mayoría de las posiciones de la delantera. Puede jugar tanto de extremo como de 9.
A favor del extremo inglés, pues bueno, que el Manchester United no cuenta con él, que llegaría bien de precio, se presume que llegaría bien de precio, y que es un futbolista que tiene mucha calidad. Entonces, a las órdenes de Flick, un Flick que ha hecho resurgir a futbolistas como Rafinha, como Íñigo Martínez, como Ferran Torres, que ha sacado la mejor versión de Pedri, una versión que hacía años que no veíamos, ha sacado la mejor versión de Lewandowski desde que estamos en el Barça, ha sacado una versión bastante correcta, bastante buena de Frenkie de Jong. Es un entrenador que sabe sacar las mejores versiones de los futbolistas. Por lo tanto, no sería de extrañar que si Marcus Rashford llegara al Barça, Hansi Flick fuera capaz de volver a Rashford al mejor nivel que ya le vimos en su momento en el Manchester United. Yo quiero recordar que el Manchester es un equipo que desde hace años está en caída libre. Venía de ser el mejor equipo de Europa, o uno de los mejores, y bueno, la era post Sir Alex Ferguson le está pesando mucho al equipo, ¿vale? Sí que en su momento, cuando marchó Ferguson, siguió ganando alguna liga y siguió ganando títulos, pero a medida que han avanzado los años, pues bueno, parece que se ha convertido en un Milan 2.0, ¿no? En el sentido de que el Milan siempre había sido de los grandes de Europa, un equipo con 7 Champions, con 7 Copas de Europa. En palmarés es el segundo después del Real Madrid. Y hace años que ni huelen la Champions y en la Liga Italiana, pues bueno, están como están, ¿no? Y bueno, en el Manchester pues parece que pasa un poco lo mismo, un equipo que se está gastando auténticas fortunas cada verano y el equipo cada vez está peor. ¿Qué pasa? Que un futbolista, una estrella, como era Marcus Rashford, pues quizás se terminó contagiando del mal momento del equipo. Y al final, bueno, quizás cierta desmotivación y al final siempre tirar del carro y que al final las cosas no salgan como uno quiere, pues bueno, puede hacer mella en un futbolista, y yo creo que es lo que le ha pasado a Rashford en el United. Entonces sí que pienso que sería una buena opción. En cambio, Luis Díaz, se está hablando de 80-85 millones, me parecería muy arriesgado que el Barça afrontara un fichaje de estas características, ¿vale? También os digo que según los medios de comunicación y según las opiniones de algunos periodistas que siguen muy de cerca la actualidad azulgrana, Luis Díaz sería el favorito de Deco para cubrir esta vacante, bueno, ya no está vacante, para cubrir esta posición en la delantera del Barça. Vacante no, porque al final tienes a 3 delanteros impresionantes como Rafinha, Lamine y Lewandowski, pero sí que es verdad que iría bien tener algún suplente de calidad que pudiera ser titular en cualquier momento y que el rendimiento del equipo no se viera afectado. En este año hemos visto a un gran Ferran Torres que ha sabido cubrir la ausencia de Lewandowski de la mejor forma posible. Yo no me esperaba que rindiera este nivel. Creo que ha terminado la temporada con 19 goles, lo cual tiene muchísimo mérito, muchísimo, teniendo en cuenta que es suplente y que en las últimas temporadas, pues bueno, terminábamos la temporada y para mí era cada año un candidato a salir del Barça. Pero es que este año yo no me plantearía una venta de Ferran Torres a no ser que me llegara una oferta desorbitada. Pero teniendo en cuenta la temporada que han hecho, creo que todos los futbolistas del equipo, la mayoría, quizás no todos, pero la mayoría, o al menos la mayoría de los que han intervenido con minutos, como Ferran, como Fermín, futbolistas, Gavi, futbolistas que este año no han sido titulares, pero han tenido minutos y han aportado mucho desde el banquillo, no me plantearía de ningún modo traspasarlos este verano. Es lo que he dicho al principio, ¿no? Para mí es más importante mantener el bloque de futbolistas que tienes actualmente que fichar de fuera. Es clave, para mí es fundamental para seguir ganando títulos, poder mantener lo que tienes actualmente. En este sentido, creo que teniendo en cuenta el precio de salida de Luis Díaz del Liverpool, y que es un titular, porque no olvidemos que es un titular del Liverpool, creo, sinceramente, que todos los caminos llevan a Marcus Rashford, porque el futbolista quiere salir del United. Bueno, recordemos que estuvo cedido al Aston Villa,
pero el futbolista preferiría, por supuesto, estar en el Barça que en el Aston Villa. Entonces, el futbolista es el primero que le gustaría ir al Barça. El United está interesado en sacarle del equipo y el Barça estaría interesado en fichar a un futbolista de sus características. Lo único que está por ver es el salario del futbolista, que al parecer es muy alto porque en su momento el United le hizo ficha de absoluta estrella futbolística del mundo mundial. Por lo tanto, una vez llegara a Barcelona tendríamos que ver en qué condiciones llega, porque al Barça, del mismo modo que le preocupa las fichas de futbolistas como Ter Stegen, como Ansu Fati, que son muy altas, pues bueno, tampoco puede meterse en el equipo un futbolista que a priori tampoco llega para ser un titular indiscutible, porque al final yo creo que los Rafinha, los Lewandowski, los Lamine se han ganado de sobra el derecho a ser titulares, y si llega alguien de fuera, pues bueno, deberá ganarse este derecho en el campo, ¿no? Por lo tanto, el Barça tampoco puede permitirse un sueldo astronómico como el que está cobrando actualmente en el equipo de Manchester. A partir de aquí, ¿vale? Una vez dicho esto, quería comentar también una noticia que bueno, ha salido publicada en la versión digital del diario Sport, y en la que se anuncia que en Croacia dan por hecho el fichaje de Cardoso Varela por el FC Barcelona. Se trata de un extremo portugués, una perla del fútbol portugués, de solo 16 años, y que podría terminar costando 10 millones de euros y que, eso sí, no llegaría hasta la temporada que viene, ¿vale? Actualmente es un futbolista que juega en el Dinamo de Zagreb y al parecer Deco ya se habría reunido con sus representantes. Entonces, según informa Sport, en Croacia darían por hecho su fichaje por el FC Barcelona. Desconozco la calidad del futbolista, he visto algún vídeo, me ha parecido que tiene calidad, que es bueno, pero hay muchos futbolistas jóvenes que se terminan perdiendo por el camino, ¿vale? Tendremos que ver si es el caso de Cardoso Varela o no. Yo creo que hace muy bien el Barça en sondear el mercado en busca de futbolistas jóvenes, de jóvenes promesas, del mismo modo que lo hace el Madrid u otros equipos de fútbol, en el sentido de que estamos en un momento en el que los precios de los futbolistas han reventado el mercado, pero de forma absolutamente abrumadora. Sin ir más lejos, hace un momento estábamos hablando de 80-85 millones por Luis Díaz, cuando hace unos años este es el precio, prácticamente el precio que se pagó por Cristiano Ronaldo, y en ese momento Cristiano era uno de los mejores futbolistas del mundo, después de Messi probablemente el mejor. Entonces, claro, Luis Díaz, para mí, con todo el respeto del mundo, me parece un buen futbolista, pero es que para mí no estaría ni entre los 20 mejores, para entendernos, ¿vale? Sí que me parece bueno, pero actualmente si yo debo hacer una lista de los 20 mejores, tengo dudas si lo pondría. Entre los 10 seguro que no, y entre los 20 quizás tampoco, ¿vale? Por lo tanto, es bueno que el Barça vaya sondeando el mercado de jóvenes futbolistas, futuras estrellas, perlas del fútbol europeo y de Sudamérica también, por supuesto, porque nace mucho talento, hay muchísimo talento en Argentina, en Brasil y en muchos países de Sudamérica. Entonces es importante que el Barça sondee todas las posibilidades del fútbol africano, de todos los lugares del mundo, ¿no? A partir de aquí, bueno, veremos si este futbolista finalmente termina en el FC Barcelona o no, y cuál es su progresión, su ascensión futbolística en el mundo profesional, porque al final todos hemos escuchado hablar de grandes promesas del fútbol. Yo recuerdo a Gaya Sulín, ¿os acordáis de esa gran promesa del FC Barcelona que en su momento sonó con tantísima fuerza y que al final, bueno, pues fue un trotamundos del fútbol, ¿no? Porque cada año estaba en un equipo distinto y muchos de estos equipos eran profesionales, equipos profesionales, pero muchos de ellos jugaban en segunda división incluso, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay muchos futbolistas que se pierden por el camino. Entonces, bueno, está por ver la progresión de este jugador. A partir de aquí quería hablar también sobre la consecución de la segunda Champions de Luis Enrique, la primera en la historia del PSG,
Creo que tiene muchísimo mérito lo que ha logrado Luis Enrique en tan poco tiempo en el equipo francés. Debemos recordar que este verano se marchó su principal estrella, Kylian Mbappé, y se fue al equipo que decían que era el equipo donde tenía más posibilidades de ganar Champions. Y cosas de la vida, no ha ganado ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions. El Madrid ha perdido la Liga y la Copa a manos del Barça y no ha sido capaz de ganar la Champions tampoco. La Champions, el Barça ha estado mucho más cerca de ganarla que el Madrid, y de hecho es curioso, ¿no? Porque un equipo como el PSG, donde Kylian Mbappé ha estado durante 6, 7, 8 años, muchas temporadas, el año que se marcha su principal estrella es cuando logran su primera Champions. Yo no sé qué puede estar pasando por la cabeza del galáctico francés, pero es curioso, ¿no? Es algo para analizar. Yo estoy seguro que le hubiera gustado estar allí, hacer historia con el PSG y levantar su primera orejona, estoy segurísimo. Pero el fútbol a veces es muy caprichoso, mucho, y tiene estas cosas que son muy muy curiosas. El Madrid, con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham, debía ganarlo absolutamente todo durante los próximos 10 años, durante la próxima década, y la primera en la frente. Temporada en blanco, ahora tienen el Mundial de Clubes, que parece que es una competición hecha a medida para que la gane el Madrid, veremos si lo consiguen, pero bueno, el entrenador asturiano del PSG ha sabido sacar la mejor versión de Ousmane Dembélé, ha sabido conjuntar a un equipo sin ninguna estrella, sin ningún futbolista referencia. A mí realmente me ha sorprendido que el PSG ganara esta Champions, y por eso le doy mucho mérito a Luis Enrique, porque para mí es un equipo que le falta alguna estrella en la delantera. Es para mí el PSG más flojo de los últimos años, sin ninguna estrella, sin Ibra, sin Messi, sin Neymar, sin Cavani, sin Mbappé, y sin embargo Luis Enrique ha conseguido que sin ninguna estrella conjuntar un equipo sólido y unido para que todos vayan a la una, todos para una y una para todos, como decían los mosqueteros, y nunca mejor dicho porque es un equipo francés, para lograr hacer historia en el PSG y en París. Y tiene muchísimo mérito lo de Luis Enrique, mucho. Yo siempre lo he considerado uno de los mejores entrenadores del mundo. Otra cosa es sus comentarios, que te pueda caer mejor o peor, pero como entrenador para mí es una absoluta estrella. No al nivel de Guardiola, quizás. Para mí Pep Guardiola es mejor, ¿vale? Es el número 1. Tampoco al nivel de Flick, porque yo lo que he visto de Flick esta temporada me ha dejado absolutamente loco, me ha flipado cómo ha sabido llevar el equipo Flick esta temporada. Pero para mí, Guardiola, Flick, bueno, primero Guardiola, probablemente segundo Flick, y tercero ya pondría Luis Enrique. En los entrenadores actuales, para mí, este sería el podio. Y siempre lo he tenido muy claro. Cuando España perdió el Mundial frente a Marruecos, a Luis Enrique se lo criticó muchísimo. Y yo creo que Luis Enrique es un gran entrenador, lo ha demostrado. Tiene mucho mérito poder ganar 2 Champions en 2 equipos distintos. La ganó con el Barça, decían que este equipo iba solo, que cualquiera hubiera podido ganar una Champions con este equipo. Pues bueno, que se lo digan a Valverde o a Quique Setién. Que, cuidado, Quique Setién me parece un entrenador como la copa de un pino. Lo que pasa es que, bueno, pasó lo que pasó, los futbolistas pues mandaban más que el propio entrenador, que el propio club, y las cosas terminaron como terminaron, ¿no? Pero el solo hecho que Luis Enrique pudiera hacer que esta constelación de estrellas que tenía el Barça le obedecieran, para mí este solo hecho ya tiene muchísimo mérito. Y como tiene mucho mérito haber ganado la Champions con el PSG, teniendo en cuenta que todas sus estrellas se han ido marchando, ¿vale? Sobre todo me refiero a Mbappé, porque al final Messi estaba en una etapa ya final de su carrera, Neymar lo mismo, pero Mbappé estaba en plena efervescencia y se va al Madrid. Y es curioso, ¿no? Es curioso porque se va al Madrid después de 7-8 años siendo la estrella del equipo francés, y va al PSG y gana la Champions. Lo que tiene el fútbol es increíble.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si lo ha hecho, os animo a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, a suscribiros al canal y a darle al like. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!